Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, hay una imagen que me ha impactado porque es como que tú estuvieras en el medio de un gran salón, estás rodeada con mucha gente, pero tú estás sola, tú estás solo, mi querido Géminis. Y es como que intentas poner como si fuera una corona encima de un andamio, pero te cuesta, Géminis, te cuesta. Yo lo que siento, Géminis, a veces tú tienes esa percepción que estás rodeado con muchas personas, pero que no están por ti. O que simplemente, cariño, te sientes sola, te sientes solo. A lo mejor tienes tus hijos, tu familia, amistades, pero hay algo que te hace falta para ser feliz. Recuerda, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión. Pero yo siento que a ti te hace falta algo, cariño. Puede ser reconocimiento, puede ser que a lo mejor no te gusta la actitud de esa persona, a lo mejor estás esperando una respuesta. Pero mi querido Géminis, tú estás tomando lo que es una corona. ¿Y qué te está diciendo? Tú eres el rey, tú eres la reina. No te sientas mal si en estos momentos quizás no te sientes recompensado o recompensado por ese grupo de personas. Van a llegar, cariño, otro tipo de personas, otras relaciones, amistades. Pero no te sientas así. Si no, cariño, tú estás enviando un mensaje al universo que quieres estar sola, que quieres estar solo. Géminis. Siento, mi querido Géminis, también, en algún momento de tu vida tú es como que reflexionas, meditas, ¿qué va a ser de mí, Richard, cuando tenga 70, 80, 90, o cuando empieza a llegar lo que es tu vejez? Ahora quizás tienes fuerza, ahora quizás te desenvuelves, pero en algún momento, Géminis, te preguntas qué va a ser cuando ya no te puedas valer por ti mismo. Cariño, yo te recomiendo, mi querido Géminis, no te comas la cabeza. Todo puede pasar, Géminis, pero no te comas la cabeza. Es cierto
Es cierto que cuando uno ya llega a lo que es a una edad, los huesos cansan, ya no tenemos esa fuerza, cariño. Dependemos de alguien, pero no pienses en ello, porque si no, cariño, te va a dar algo. Estás preocupada por el futuro, estás preocupado, cariño, por la vejez. No te comas la cabeza, Géminis. Al contrario, lo que tú tienes que hacer, cariño, sin llevar lo que es al extremo, esta sensación de miedo, prepararte. Ahorra un poco para tu vejez, cariño. Aliméntate bien, haz un poco de ejercicio. Pero no estés diciendo, Richard, mis hijos no están por mí, soy una persona sola, solo. ¿Qué va a ser de mí cuando yo tenga 80, 90, 100 años? ¿Quién va a cuidar de mí? Dios proveerá, cariño. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero no te preocupes, no te coma la cabeza. No digo, cariño, que no sea algo importante. Es algo importante. Pero en este momento no vas a lograr nada. Estás perdiendo tiempo, cariño. Te estás consumiendo. Y piensa, mi querido Géminis, que a ustedes, su talón de Aquiles son los nervios. Automáticamente, si hay algo que tú sientes que no está bien, tu cabeza te va a traicionar. No vaya a ser que estés ansioso, ansiosa, ataque de ansiedad. No vaya a ser, cariño, que por estar pensando de esta manera te enfermes. Tienes que mantener la calma, te dicen, mi querido Géminis. Vamos a ver signos, signos. Géminis. Vamos a ver signos, Géminis. Vamos a ver. Me sale un Leo, me sale un Libra, me sale un Virgo. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Géminis. Iniciales. Vamos a ver. Wow. La letra H, la letra S, la letra T, la letra O, la letra J y cierras con la letra F, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta, cariño, del 8 de copas, mi querido Géminis. Quiero que te fijes bien en esta carta y te voy a decir qué es lo que significa. Fíjate bien. Si te das cuenta, aquí hay dos personajes que se dan la espalda. Cada uno, cariño, está tratando de defender su territorio. Hay muchos pájaros también, muchas aves. Esos puntitos negros, cariño, son aves, Géminis. Yo lo que siento, mi querido Géminis, que a ti te cuesta mucho aceptar que una persona simplemente quizás te haya ignorado, que una persona, cariño, simplemente se haya marchado de tu vida, como que tú de repente esperabas más de él o de ella. Siento, cariño, que alguien te decepcionó. Siento que alguien apostó por él, por ella. Siento que esta persona, cariño, te dejó en el aire. Siento que prefirió apostar de repente por la nueva aventura, la nueva relación. A lo mejor de repente, cariño, por su familia, dinero, pero alguien te abandonó. Alguien, cariño, te dejó prácticamente cuando tú más necesitabas de ellos. Alguien, mi querido Géminis, simplemente no le importó que tú estabas pasando por un mal momento. Te dejó de largo, cariño. Muchos de ustedes, Géminis, han intentado pasar página. Muchos de ustedes, cariño, han intentado olvidar esto. Cuando crees de repente que todo está zanjado, en algún momento te viene ese recuerdo.
Y ese recuerdo, cariño, te pone nostálgico. Ese recuerdo, cariño, te llena de bilis. Y por eso quizás tú te preguntas y dices, Richard, este es mi destino, quedarme solo, quedarme sola. ¿De qué sirve que haya sido buena persona? ¿De qué sirve que haya hecho todo por los demás? Si esto es la recompensa que yo recibo de Dios, esta es la recompensa que yo recibo de mis buenos actos. Mi querido Géminis, no busques culpables, Géminis. Tú quédate con ese mensaje que tú has hecho las cosas bien, que tú, cariño, te has portado de una forma leal con él o con ella. Dios no tiene la culpa. El universo no tiene la culpa, cariño. Son ellos. Su naturaleza de ellos, cariño, es simplemente hacer lo que le nace, la cual tampoco no se puede culpar, cariño. Cada persona busca su destino. Cada persona busca su felicidad. Cada persona, cariño, busca lo que le conviene. Quizá de repente, cariño, tu pecado ha sido haber amado tanto a esta persona, haberte entregado al 100% por esta persona, haber confiado en esta persona. Pero tampoco esto, cariño, te hace una persona fracasada. No, tú has hecho las cosas bien. Pero lamentablemente en este mundo, cariño, es un mundo, como se dice, de hienas, de víboras. Cada uno, cariño, tira por su lado. Cada uno, cariño, va a buscar su conveniencia. Entonces, mi querido Géminis, Papá Dios no tiene la culpa. El universo no tiene la culpa. Tú no tienes la culpa. Deja que las cosas fluyan, cariño. Pero siento como que tú me dices, Richard, llevo como un puñal en mi cuerpo. Esa decepción, esa herida, esa traición, no puedo sacarlo. Lo he intentado, Richard. No soy mala persona, pero no puedo. Pero el universo, cariño, es como que te estuviera recordando, cierra ese ciclo ya. Te estás envenenando, cariño. Por eso que te enfermas. Por eso que te pasa lo que te pasa. Richard, no puede ser así. Así funciona, cariño. Mira, para muestra un botón. Cuando tú estás muy nervioso, muy nerviosa, cariño, estás esperando una respuesta o estás nervioso o nerviosa por una entrevista, a mucha gente le duele la barriga, cariño. Mucha gente le duele la cabeza. Mucha gente, cariño, se desmaya. Mucha gente se va en diarrea. ¿Por qué? Porque te está afectando al sistema nervioso. Entonces, lo que nosotros, las emociones que tenemos, nos afecta, cariño, a nuestro templo, a nuestro cuerpo, corazón. Averigua. Y no es algo que yo te lo diga simplemente porque quiero sacarlo como un pañuelo, no. Las emociones afectan a nuestra vida, Géminis. Por eso es importante que tú intentes superar aquello que esa persona te ha decepcionado, que te ha marcado. Tienes que hacer borrón y cuenta nueva. No lo hagas por ellos, no lo hagas por mí, no lo hagas por Dios, hazlo por ti. Yo estoy seguro, cariño, que Dios dice, yo quiero que Géminis sea feliz. Yo quiero que Géminis entienda que guardando un mal recuerdo, guardando un resentimiento, te estás haciendo daño tú, corazón. Y siento mucho por lo que has pasado, cariño. Tú no te merecías esto. Tú no te merecías que esta persona te traicione. Tú no te merecías que esta persona te deje. Tú no te merecías que esta persona te trate como te ha tratado. Pero la vida es así, cariño. Y la vida tiene que continuar, Géminis. Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. No me llores, Géminis. No me llores. Siento mucho que las energías
te hagan recordar ese mal momento. Siento que en algún momento tú, mi querido Géminis, por esta situación estaba dispuesto inclusive a acabar con tu vida. No me llores, Géminis. Somos humanos. En algún momento, corazón, tomamos decisiones negativas. En algún momento nos topamos con personas que no son para nosotros. Pero tómalo como una experiencia más. Es como que tú me dices, Richard, yo intento salir adelante, no solo por mí, sino también por mis hijos, o lo he hecho por ellos, por mis hijos, por la familia. Pero mira cómo estoy, solo. A veces siento que nadie se preocupa por mí, a veces siento que mi vida no tiene sentido. ¿Por qué me tiene que llegar tantas pruebas? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Qué mal he hecho? No has hecho nada malo, Géminis. Todos estamos en este mundo para tener, cariño, emociones, para aprender, para experimentar. Todos estamos en este mundo, cariño, porque tenemos un plan de vida. Aquello que a lo mejor en estos momentos a ti te afecta es algo que tú tenías que experimentar. Todo es aprendizaje, Géminis. Alguien está hablando. Dice que no te lamentes más. Dice que te cuides tú mismo. Dice que vayas en busca de tu felicidad. Que ya no pierdas tiempo. Veo el perfil de una persona mayor que te abraza. Veo que ese perfil, cariño, te quiere proteger. Es como si fuera una madre, un padre. Es como que te dice tu colorado, tu colorada, tu chinito, tu chinita. Siento que muchos de ustedes, mi querido Géminis, cuando eran críos, cuando eran niños, eran muy delgados, muy pequeñitos, cariño. Por eso que siempre ellos intentaban protegerte, cuidarte. Se te veía como una persona muy frágil, una criatura muy frágil. Pero con el tiempo, cariño, has ganado fuerza, has ganado carácter, Géminis. Me dice que aquí están. Me dicen que ya no quieren verte así, lamentándote, sufriendo, llorando, Géminis. Me dicen que si te acuerdas que una vez hay un pájaro que entró en tu casa, un ave, o se posó un ave. A lo mejor yo que sé, en tu hombro, en tu cabeza, en tu mano. Me dice, he sido yo, me dice. O te cruzaste con un ave. Yo siempre te cuido, te está diciendo Géminis. Yo siempre te protejo, siempre estoy por ti. Siento mucho por lo que has pasado, por lo que estás sufriendo. Dile que me recuerde, dice. Dice que siempre ha intentado cuidarte. Lamenta mucho el no poder estar aquí contigo. Dice que perdones también a tu madre, a tu padre. Dice que tienes que continuar. Siento que hace poco has estado enfermo. Hace poco has estado postrado en la cama. Y te has sentido, mi querido Géminis, como, disculpando la palabra, tan poca cosa. A veces te echas en tu cama, Géminis, en un rincón, y es como que juntas tu rodilla con tus brazos, y te noto como un niño, como una niña, indefenso, indefensa, al margen de la edad que tú tengas. Te sientes solitario, solitaria.
Quisieras hacer tantas cosas, pero no puedes. Te levantas cada día, cariño, con un entusiasmo de que quizás las cosas cambien, pero es como que estuvieras envuelto lo que es en la rutina. Y es como que me dice Richard, solo dime que todo va a estar bien, solo dime de que voy a tener una oportunidad, solo dime de que en algún momento voy a encontrar mi paz. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar. Estoy agotado, estoy agotada. Tengo carácter, tengo fuerza, pero a veces no puedo más. Hay un dolor que tú cargas, Géminis. Hay una tristeza que tú cargas. Nadie te entiende. ¿Por qué arrastras esta tristeza? Ay, mi querido Géminis, te han hecho tanto daño, corazón, tanto daño que te cuesta superar. ¿Alguna vez tú has visto cuando hay personas con simplemente que no tienen perdón de Dios, hay personas que no son humanos, que a veces lastiman a sus mascotas, a sus perros, y los pobres animales, cariño, se quedan en un rincón tristes, con miedo, temblando, que a la mínima que se acerca a alguien, ladran, inclusive se mean del miedo, del temor, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, como que te da miedo volver a abrir otra vez tu corazón. Has quedado tan marcado con esto, que a la mínima que alguien intenta darte cariño, vas con desconfianza. Que a la mínima, cariño, que a lo mejor una persona quiere ser amable contigo, piensas que hay algo detrás, hay algo negativo, piensas que te va a hacer daño. No todos son malos, Géminis. No todos los seres humanos son malos. En algún momento de tu vida seguro que te vas a topar con alguien bueno. En algún momento alguien te va a entender. Pero no te cierres. Porque si tú te cierras, Géminis, por más que exista una persona cerca, no se va a acercar. Porque tú vas a poner una barrera. Yo sé, mi querido Géminis, que ni todas las palabras del mundo, ni todo el consuelo van a poder hacerte olvidar de la noche a la mañana el daño que te han hecho. Pero tú tienes que ayudarte, Géminis. Porque si tú no te ayudas, cariño, simplemente te vas a quedar estancado o estancada. Como esa imagen que tú intentas poner una corona en el andamio y no llegas, que estás rodeado de muchas personas y te sientes solo, te sientes sola. Como que siempre quieres hacer las cosas tú solo, tú sola, como que no confías en los demás. Trata de recuperar tu confianza, mi querido Géminis. Trata de confiar en ti, corazón. Voy a tomar agüita. Siento mucho todo el daño que te han hecho, pero tienes que seguir para adelante. No puedes quedarte como estás. No puedes vivir siempre traumatizado, traumatizada. Tienes que buscar tu camino. Porque si tú sigues así, cariño, cuando te toque el día de partir de esta tierra, te vas a ir amargada, amargado. Y no queremos eso. Queremos que seas feliz. Tus ángeles quieren que tú seas feliz. Dice, respira. El arcángel Rafael. Respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres.
En la lectura anterior de Géminis te salió esta carta, cariño. El arcángel Rafael, cariño, te está diciendo que te tranquilices. Te está diciendo, cariño, que te recargues de buena energía. Encomiéndate al arcángel Rafael. Vamos a ver. Voy a canalizar. Voy a poner las semillas sagradas. Voy a canalizar, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me enseña unas imágenes muy curiosas. Hay una imagen que he visto, Géminis, en la cual yo te veo que tú estás al costado de una ventana. Es como que estuvieras esperando a una persona y esta persona, cariño, nunca llega. Es como que me dice Richard, cuántas noches de insomnio, cuántas noches de amargura, esperando que aparezca esta persona. Preocupado y preocupada porque quizás lo ha pasado algo. Y luego aparecía de un par de días como si no hubiera pasado nada. Y yo estaba prácticamente nerviosa. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser hijos, una persona importante. A ti lo que te duele, Géminis, quizás es que como que esta situación te robó mucho tiempo de tu vida. Es como que esta situación, Géminis, simplemente no ayudó para que tú vuelvas a rehacer otra vez tu vida. Veo la imagen de una niña que no supera los 5, 6 años o 7 máximo. Cabello largo, más o menos por el hombro, un poco ondeados, puede ser color negro, castaño o rubio. Lo que me sorprende es que es como si estuviera cerca de una luna, cariño. Y recuerda, mi querido Géminis, que la luna representa problemas. Puede ser que te preocupa quizás la seguridad de esta niña, te preocupa tus hijos menores, o de repente te quieren quitar a tus hijos. O quizás muchos de ustedes, cariño, en estos momentos puede ser que estás buscando el paradero de una niña. Hay un problema aquí, algo que resolver. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Me dices, ¿por qué, Richard, cuando yo me crucé con ese animal, puede ser gato, perro, puede ser un insecto, puede ser yo que sé una rana, una lagartija, una culebra? ¿Por qué cuando yo me crucé con ese animal, empecé a secarme? Perdiste peso, Géminis. Muchos de ustedes. Perdiste peso. Cuando te pasa esto, mi querido Géminis, automáticamente tienes que hacerte una limpia. Puede ser que a lo mejor es, ¿cómo te puedo decir? Un trabajo que ha sido enviado para ustedes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Últimamente te levantas mucho en la madrugada. O tu intuición te quiere decir algo, Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude.
No sé por qué siento que me dicen que muchos de ustedes se van a enterar o se han enterado que hay una persona que está enferma o que está enfermo, cariño. Hay una imagen muy impactante. Veo, mi querido Géminis, que muchos de ustedes es como que estuvieran huyendo de la justicia. Veo que muchos de ustedes, mi querido Géminis, quizás para poder llegar a una meta, a un objetivo, es como que tu vida hubiera estado en peligro, cariño. Me dan a entender como que en algún momento de tu vida, corazón, tú has tenido algún tipo de evento, una trauma con la justicia, con la policía, o tú de repente, cariño, has escapado de las garras de alguien, Géminis. Es como que me dice Richard, ni las autoridades me protegían, o de repente cruzaste lo que es una frontera, cariño. Ay, mi querido Géminis, corazón. Es que es una escena muy... Siento que alguien te maltrataba, cariño, de una manera física y psicológica. He visto la imagen, pero no puedo dar muchos detalles, cariño, porque tú sabes que YouTube me puede sancionar. Siento que te quejaste a alguien. Puede ser una persona cercana, un familiar. Te dieron la espalda, cariño. No te querían escuchar. Te decían que tenías que seguir aguantando, que no deberías separarte de esa persona, que va a cambiar. Cariño, cariño, cariño. Cuando tú estás en esa situación, mi querido Géminis, no puedes continuar con esa persona. No puedes estar al costado de una persona que te hace daño, cariño. Me dice que lo hacías por los hijos. Me dice porque no tenías a dónde ir, cariño. Que Dios universo me ayude. Alguno de ustedes tuvo una fractura en los dedos y en la pierna. Esta persona es como que te hubiera doblado la mano o los dedos, Géminis. Lo siento, cariño, lo siento. Es como si este personaje hubiera abusado de su fuerza, de su autoridad. Te veo en un rincón lamentándote, Géminis. Te veo tan indefensa, tan indefenso, y no puedes hacer nada. Es como que estuviera viendo, cariño, lo que te pasó. Es como si estuviera sintiendo tu dolor. Es como que gritas y nadie se escucha. En base a eso, algunos de ustedes se enfermaron. Y hay algo que tú estás arrastrando de una forma crónica. Ahora entiendo, Géminis, por qué te cuesta perdonar. Ahora entiendo por qué de repente me dice Richard, es un recuerdo que no puedo cerrar. Porque aún llevas esas marcas, Géminis. Aún llevas ese recuerdo. ¿Por qué aguantaste tanto, Géminis? ¿Por qué no tomaste esa decisión cuando podías? ¿Por qué esperaste, Géminis, a que las cosas se complicaran? A que ahora tú estés arrastrando algo negativo en tu cuerpo por esos eventos. Veo la imagen, cariño, también de un hombre como que te agarra de la cara y te muestra a otra mujer y te dice,
que tú nunca vas a ser mejor que ellos, que ellas. Es como que tú estás triste, es como que tú en ese momento dices, por favor, no me hagas esto, no me dejes. Y ellos simplemente, cariño, te minimizan. Te muestra la cara de la otra persona, te trae a su amante en tu delante, Géminis. No sabes qué hacer. Ay, mi querido Géminis, cariño, ¿por qué me muestras esto, corazón? Siento que sufres. Siento que por esto, Géminis, no puedes continuar. Pero tienes que intentarlo. Tienes que hacer algo, Géminis. Hasta mareo me da, sinceramente. Por lo que he visto, hasta mareo me da. Porque cuando uno mira esto, Géminis, es como si tú estuvieras ahí y lamentablemente no puedes actuar, solamente estás viendo, estás visualizando nada más. Y eso te desgasta, Géminis. Veo la imagen, mi querido Géminis, de una persona que tiene como una coleta. Dice que por favor lo cuides, no sé. Es una mujer que tiene coletas. Se hace como una cola, como un moño. Me dice que lo cuides. Puede ser una persona muy, muy cercana. Wow. Tengo la mano sudada y estoy mareado. Estoy mareado, Géminis. Ay, mi querido Géminis. Lo siento tanto, de verdad. Lo siento tanto. Por eso que tú no puedes superar. Por eso que tú tienes ese mal recuerdo. Yo lo que te recomiendo, Géminis, cierra ese ciclo. Ya pasó. Tienes que continuar. Porque si no, ellos habrán ganado. Ellos prácticamente, cariño, te habrán destruido. Y no queremos eso. Queremos que tú continúes para adelante, Géminis. Date una oportunidad. Cierra ese capítulo. Vamos a ver las características, cariño. Me ha dejado con una mala sensación. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que esta persona sea de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, delgado o delgada, cabello negro, largo, a lo mejor está un poco bronceado. Aparentemente, cariño, parece una buena persona, sinceramente. Parece una buena persona, pero no lo es. La carta del 10 de bastos, muchos de ustedes, cariño, siento que hay una persona de elemento fuego, aunque también puede ser un Tauro, Leo, Sagitario, Aries. Es como que quiere hacer un cambio radical en su vida. Esta persona es como que quiere dejar todo, posiblemente para que ustedes tengan lo que es un encuentro. O hay una persona que te ha hablado de hacer un cambio. Viene de un lugar que puede ser altura, pero también de un lugar donde hace mucho frío. Hace mucho frío en ese sitio. Le encantan las botas o los botines también. Alguien se separa o alguien quiere dejar todo. La carta de la emperatriz Géminis. Posiblemente puede ser que también muchos de ustedes quizás se van a separar de esa persona o vas a hacer un cambio porque puede ser que ellos o ellas están en una relación oculta. O de repente te enteras, mi querido Géminis, que ellos quizás han sacado los pies del plato. A lo mejor van a ser padres o van a ser madres también. Una persona muy atractiva, muy atractivo, piel blanca, puede ser del signo Virgo. La carta de la rueda, Capricornio, o elemento tierra, Tauro, Virgo. Te va a llegar una ayuda, o te va a llegar lo que es un extra de dinero. O hay una persona, cariño, que posiblemente quiere tener un viaje, quiere encontrarse contigo. Pero a esta persona le gusta mucho, las apuestas al azar. Si te das cuenta, esta mujer tiene lo que es dados de apuestas, mi querido Géminis. Hay una persona, mi querido Géminis,
que posiblemente va a ser un viaje, puede ser inclusive un extranjero o extranjera, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser negro también, pero hay una propuesta de viaje, Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Mucha fuerza, Géminis. Tienes que cerrar ese ciclo, tienes que pasar página. Lo siento por todo lo que has pasado, cariño, lo siento, pero tienes que continuar. Te quiero, Géminis, todo va a estar bien.